Buenas noches, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a mostrar nuestra presentación. Sesión 1, trabajo en equipo. Objetivo de trabajo en equipo, el cual nos dice que es hacer que una empresa marche bien y obtener los siguientes beneficios. Dentro de estos beneficios nos dice, como primera instancia, es fomentar la búsqueda de mejores ideas y aumentar el compromiso de llevarlas a la práctica, identificar a las personas con los valores e intereses en la organización. Los objetivos colectivos están sobre los individuales, esta es una parte muy importante. Generar colaboración, confianza y solidaridad entre los compañeros, permitir el desarrollo de múltiples habilidades, facilitar la delegación de autoridad y autonomía. Esto yo lo defino o pongo un ejemplo que es compartir el conocimiento y formar a tus colaboradores. Evitar reprocesos y adelgazar procesos y facilitar la capacitación para ser más productivos. Esto a su vez acompañado de las 5 Cs de trabajo en equipo, la cual nos dice que las 5 Cs están conformadas por la complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Sin esto, el trabajo en equipo no se podría llevar a cabo. Sesión 2, grupo y equipo. El concepto de grupo habla de que es un conjunto de individuos los cuales relativamente tienen una relación estrecha, son conscientes de nosotros y tienen disposición para aportar esfuerzos y aceptar ciertas normas, a diferencia del equipo, que se trata de un conjunto reducido de personas que mantienen su estabilidad en su permanencia, generan siempre un clima de respeto y confianza, mantienen una comunicación abierta y se organizan. Sesión 3, comunicación. Vamos a exponer lo que es la comunicación. Primero es necesario definir qué es comunicar. Comunicar es el proceso de transmitir ideas o información de una parte hacia otra que tienen el mismo significado para dos o más sujetos, los cuales interactúan entre sí, utilizando un código específico para la transmisión de un mensaje o bien de una determinada experiencia en unidades semánticas con el objetivo de permitir a los hombres relacionarse entre sí. Esa sería la definición de comunicar. Existen 3 elementos que intervienen en la comunicación, que sería el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor informa, indaga y persuade. El mensaje debe presentarse de forma clara, atractiva y ordenada. Y por último sería el receptor, el cual debe estar en sintonía con el emisor, es decir, prestarle atención y escucharlo con empatía. Existen ciertos principios y leyes de la comunicación que podríamos dividir en 5. ¿Qué sería? Primero, la sencillez, es decir, reducir las ideas o los términos lo más simple posible. Segundo, definición, es definir antes de desarrollar, explicar antes de dar lo que es el mensaje. Estructura, presentar las ideas en una sucesión lógica. 4. Repetición, la reiteración de conceptos o ideas claves. Y por último, énfasis, que es destacar los aspectos que se consideran más importantes. Estos serían los principios que existen dentro de la comunicación. Ahora bien, centrémonos a la importancia de la comunicación dentro de la organización. Digamos que la esencia de un equipo no es otra que el nivel de comunicación que existe entre sus miembros. Hablemos del trabajo en equipo y habilidades directivas. Sabemos que uno de los retos más importantes de las organizaciones en México es el aprender a trabajar en equipo. Sabemos que el trabajo en equipo permite una convergencia de habilidades que va más allá de las capacidades individuales de cada miembro y la calidad de los servicios y productos que se ofrecen. Los seres humanos somos por naturaleza individualistas.
Nos gusta ser independientes y hacer las cosas como nos agradan y de la forma en que las sabemos realizar de acuerdo con nuestras ideas. El trabajo en equipo conlleva a un riesgo. ¿Por qué? Porque es preciso adecuarse a los ritmos de cada persona, es necesario tener el mismo grado de compromiso, es indispensable contar con el mismo interés y es imprescindible que todos posean el mismo conocimiento. Cuando un grupo se entiende que cada uno hace una parte de trabajo y otra parte, y al final se pone todo en común, eso no es trabajo en equipo, eso es el trabajo en grupo. Directivas. Estas son un conjunto identificable de acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Dentro del mundo empresarial se conocen como habilidades directivas todas aquellas cualidades necesarias para manejar la propia vida, así como las relaciones con otros. Estas hacen parte de la capacidad de liderazgo de los grandes gerentes y comprometen un esfuerzo personal y profesional. Debido a que son conductuales, estas pueden ser observadas por otros, son controlables, se pueden desarrollar a través de la práctica y la retroalimentación, son interrelacionadas y sobrepuestas, o sea, los resultados dependen de su combinación y a veces son contradictorias o paradójicas. Podemos decir que las habilidades directivas son el liderazgo, la capacidad para trabajar en equipo, las habilidades para motivar a las personas que lo rodean, la capacidad de comunicarse con sus empleados y con el público, las capacidades para relacionarse con la gente, y a estos aspectos pueden sumarse la necesidad de contar con una visión crítica, una buena imagen ante el equipo de trabajo y una alta capacidad de innovación. Ahora hablaremos de personalidad y emociones. La palabra personalidad proviene del latín persona, una máscara usada por un personaje teatral. La personalidad se define como aquello que identifica al ser humano individual a lo largo del ciclo vital, por lo que debe integrarse en un modelo de persona, desde la reactividad situacional hasta el estilo de vida, las motivaciones, las creencias y concepciones del mundo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. La personalidad es el resultado de 1. La herencia, 2. El ambiente y 3. La situación. Quien estudia el comportamiento humano indica que la personalidad está compuesta por dos segmentos. 1. El temperamento, que es aquella combinación en actos de intro y extroversión que se dan en una persona de manera única. 2. El carácter, que es todo lo aprendido o adquirido después del nacimiento. Ahora definamos lo que es individuo. Este se caracteriza por ser indivisible y diferente del resto. Se puede distinguir dos aspectos en el individuo, el organismo y el psiquismo. Pero esta distinción entre estos dos aspectos está influenciada por el dualismo de Descartes entre la mente y el cuerpo. La persona designa un individuo humano concreto. Existen tres principales atributos de la personalidad que influyen en el comportamiento organizacional: la autoestima, la supervisión personal y la disposición a correr riesgos. Muchas gracias y ahora hablaremos de la motivación. Adelante, por favor. Para ello existe un ciclo de la motivación, el cual consiste primero, en satisfacer
una determinada necesidad. Si logramos satisfacer dicha necesidad, habrá una repetición dentro de la conducta que llevará a un equilibrio restablecido. Sin embargo, si no logramos satisfacer dicha necesidad, suprimimos dicha conducta y volvemos al inicio del ciclo de la motivación. Ahora bien, existe diferencia entre estar motivado y motivar. Digamos que la motivación es el combustible que nos permite llevar a cabo lo que nos proponemos. Las personas motivadas tienen empuje, dirección y resolución. Digamos que esto es estar motivado. Y motivar hace referencia a lograr un cambio en la conducta de otro dirigida hacia un mismo fin. De tal forma que existen aspectos importantes dentro de la motivación, que es la intensidad, la dirección y la persistencia. La intensidad consiste en cuánto se esfuerza uno por cubrir o satisfacer dicha necesidad. Dirección, qué beneficios va a traer y para quién va dirigido. Y la persistencia, que es la medida de cuánto tiempo se sostiene una persona o sostiene una persona el esfuerzo para satisfacer dicha necesidad. Esto de forma general en cuanto a la motivación. Existen 3 teorías importantes sobre la motivación. La primera de ellas es la motivación la teoría de Maslow, que nos presenta la pirámide conocida y nos dice que está dividida nuestras necesidades dentro de 5 y estas están jerarquizadas de forma ascendente. Nos habla de las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización. La segunda teoría es la teoría de McGregor, que nos presenta 2 teorías que son contrapuestas o excluyentes, que es la teoría X y la teoría de la Y. Por último, la teoría de Herbert, de igual forma, que nos presenta los factores de higiene y los factores de motivación. Hablaremos a continuación de la inteligencia emocional. Adelante, por favor. La inteligencia emocional, en términos académicos, se conoce como la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en el de los demás. Y pues también aquí podemos ver una gráfica que nos permite conocer los elementos que conforman la inteligencia emocional, como es el autoconocimiento, que habla prácticamente del conocimiento emocional, la autoevaluación y la confianza en sí mismo, la autorregulación, que nos ayuda al autocontrol, la integridad, la adaptabilidad y la innovación, la motivación, que es el logro, el compromiso, la iniciativa y el optimismo, las habilidades sociales como son la influencia, la comunicación, el liderazgo, la resolución de conflictos, la colaboración y cooperación y habilidades de equipo, y la empatía, que es la comprensión de los demás, la orientación hacia el servicio y el aprovechamiento de la sociedad. Es importante destacar que la inteligencia y las emociones son conciliables, es decir, en la medida de que puedan llegar a un equilibrio donde la inteligencia no se deje sobrepasar por las emociones, sino que al contrario pueda controlarlas y dirigirlas de manera para poder alcanzar resultados eficaces y exitosos. En ese sentido, la inteligencia emocional juega un papel predominante en las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona, cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles o tareas importantes. Y pues ya para concluir nuestra presentación hablaremos del tema conflicto. Adelante, por favor.
que es el proceso que comienza cuando una parte percibe que otra afectó o va a afectar algo que le interesa. Esto se deriva también en la teoría de las relaciones humanas, la cual asevera que el conflicto es normal en los grupos y organizaciones. Estos son inevitables y esta teoría aboga por aceptarlos. ¿Cuáles son los tipos de conflicto a los cuales nos podemos enfrentar en una organización? Tenemos dos tipos, los disfuncionales y los funcionales. Los conflictos disfuncionales son normalmente los que estorban el desempeño del grupo y son de forma destructiva. Los conflictos funcionales son aquellos que sustentan la meta del grupo y mejoran su desempeño. Es una forma constructiva de solucionar el conflicto y pueden ser los siguientes: tareas, relaciones y por los procesos. Cuando se presenta un conflicto, nosotros vamos a observar que existe también un proceso, porque es importante decir que en todo conflicto también existe un proceso. El primer paso de un conflicto es la oposición potencial. El segundo paso es la cognición y personalización. El tercer paso es el comportamiento y el cuarto es el resultado. ¿Cuáles son las técnicas para resolver un conflicto una vez que se da en la organización? Bueno, primero es ubicar el problema. El segundo paso es solucionarlo, verificar las metas de orden superior, hay que ampliar los recursos, hay un punto de evasión, allanamiento, arreglo, mandato, modificar la variable humana y modificar las variables estructurales. El equipo 3 agradece su atención. Buenas noches.